Señoras y señores, iniciamos entonces ya nuestro conversatorio para la Señal Nacional en su segundo día de realización, este tercer conversatorio. Y el tema que nos convoca es evaluación formativa. Estará a cargo del licenciado Julio Acuña Montañez, especialista de diseño e implementación de los programas de dirección de formación de docentes en servicio del Ministerio de Educación. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas, a todos los maestros y maestras de Tacna. Saludarlos, agradecer la invitación de la Dirección Regional de Educación de Tacna, agradecer a la directora Mariela Izaguirre por esta invitación. Asimismo, expresar el saludo a nombre del Ministerio de Educación y la directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio, la licenciada Jessica Martínez. Mi nombre es Julio Acuña Montañez, soy profesor y especialista pedagógico de la Dirección Formación de Docente en Servicio. Siempre es un gusto estar con Tacna, tengo muchos recuerdos con ellos. Justamente les comento que el día de hoy, aunque no es muy grato recordarlo, pero igual siempre parte de todos los procesos que uno vive, hace 19 años, un día como hoy estuve en Tacna, en el Francisco Antonio de Cela, ¿no? Un colegio muy emblemático para ustedes, muy querido, y seguro también han recordado los tacneños pues que hace 19 años se dio en un día como hoy, un poquito más temprano, casi 1 hora, 40 minutos más temprano, el terremoto en el sur. Y yo estuve también ahí presente, estuve en Tacna en un proceso de formación, así es que siempre agradecer la deferencia de los colegas, maestros y maestras de Tacna, porque hemos estado con ellos en diferentes momentos. Bueno, vayamos a lo que hoy nos toca conversar y trabajar, ¿no? Eh, Nos han planteado un reto bastante grande, porque hablar de evaluación formativa en realidad es todo un conjunto de elementos y temas y aspectos que marca la evaluación formativa. Y entonces, yo hoy más bien sí vamos a empezar reflexionando sobre la evaluación formativa, pero me voy a centrar en un aspecto de la evaluación formativa, que tiene que ver específicamente con la retroalimentación y cómo es que la retroalimentación se da en ese marco de la evaluación formativa, cómo es que se alinea, cómo es que se articula, y más aún en la coyuntura en la cual estamos viviendo hoy el desarrollo del proceso educativo, más aún en el escenario en el cual todos nuestros maestros y maestras de Tacna y del país entero están desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco sobre la evaluación formativa, vamos a tratar también sobre la retroalimentación, pero no se olviden que cuando hablamos de retroalimentación, necesariamente tenemos que hablar, aunque sea un poquito, sobre el análisis de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, porque la retroalimentación está articulado, está conectado al análisis de evidencias. No vamos a ahondar mucho en el análisis de evidencias, pero sí tenemos que verlo de alguna manera para luego entrar al tema de la retroalimentación propiamente dicha. De igual manera, seguro, muy pequeño, vamos también a ver cómo se está desarrollando esta retroalimentación en los escenarios en los cuales nuestros maestros y maestras de Tacna están desarrollando el trabajo, ¿no? En un escenario con conectividad, en un escenario sin conectividad, ¿cuál es la diferencia que podemos hacer? Si hay una diferencia o no hay una diferencia en torno a la retroalimentación, ¿sí? Y por último, porque sé que siempre los colegas esperan ver algún caso práctico que nos permita ver cómo a partir de una evidencia concreta podemos brindar retroalimentación, ¿ya? Yo siempre, con todo cariño, a los maestros y maestras del país les digo, no podemos ir de manera directa a ver algún tipo de caso, de tema práctico, de cómo se hace. No, sino más bien tenemos que primero comprender cuál es el marco en el cual lo desarrollamos, por qué se hace eso, qué fundamenta, qué sustenta esta evaluación formativa y qué le da sustento a la retroalimentación formativa también que queremos desarrollar en estos días, ¿no? Y para entender ese proceso de retroalimentación en el marco de la evaluación formativa,
Es importante entonces, en primer lugar, comprender, entender qué es la evaluación formativa. Y ustedes, todos ustedes ya conocen el Currículo Nacional de Educación Básica, donde nos plantea el enfoque formativo para evaluar los aprendizajes. Es desde ese enfoque, desde el enfoque de la evaluación formativa, que nosotros vamos a ir viendo cómo es que la evaluación es un proceso sistémico que permite recoger y valorar información relevante acerca del nivel de desarrollo de la competencia de cada estudiante. ¿Para qué? Para que el maestro y la maestra pueda contribuir oportunamente a mejorar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, siempre yo le digo a los maestros y las maestras que lo importante aquí es ver en qué marco nos estamos desarrollando y cómo es que ese marco nos permite a nosotros poder ir afianzando o mirando un poquito más cada vez cómo estamos trabajando, ¿no? Entonces, estamos, como todos sabemos, disculpen, lo voy a poner en presentación, ahora sí, ya está en presentación. Estamos en el enfoque por competencia, ¿no? Es el marco, digamos, grande en el cual estamos trabajando, todo nuestro currículo está en el enfoque por competencias. Ese enfoque por competencias nos lleva al enfoque formativo de la evaluación. Y cuando hablamos del enfoque formativo de la evaluación, estamos hablando de una evaluación para el aprendizaje, de una evaluación como aprendizaje y una evaluación del aprendizaje. Y ahí el maestro dirá, pero Julio, ahí parece algo complejo, medio confuso lo que estás diciendo. ¿Qué significa evaluación para el aprendizaje, evaluación como aprendizaje y evaluación del aprendizaje? Y es que sí tiene que tenerse bien claro estos marcos. Porque por un lado, cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, estamos hablando justamente de ese enfoque formativo de la evaluación. Estamos hablando de cómo el sujeto que aprende y el sujeto que enseña, es decir, el estudiante y el docente, se relacionan desde la evaluación, pero para aprender, para mejorar el aprendizaje, para generar andamiajes que permitan al estudiante aprender mejor, pero también para generar procesos de reflexión que le permitan al estudiante, desde la propia evaluación, aprender mejor. Por eso estamos hablando de una evaluación para el aprendizaje. También podemos hablar de una evaluación como aprendizaje, sí, porque cuando yo propicio una autoevaluación sobre lo que estoy haciendo, cuando yo propicio una evaluación y una reflexión sobre lo que estoy trabajando, cómo estoy logrando lo que estoy haciendo, y entonces es una evaluación como aprendizaje. Evalúo y aprendo a la vez. Yo mismo soy el sujeto que está interactuando. Eso todos los maestros lo hacen permanentemente. Evalúan como aprendizaje, porque el maestro siempre está mirando lo que está trabajando, se autoevalúa y adecúa o readecúa su estrategia para ir mejorando lo que está haciendo con los estudiantes. Y es cierto que también hacemos evaluación del aprendizaje, sí, es cierto, ¿no? Porque en algún momento tenemos que certificar el aprendizaje, tenemos que plantear un nivel de logro y le ponemos, entre comillas, lo voy a decir esto, una nota al estudiante. Y sí, pues es necesario. No solo se trata de una evaluación para aprender o como aprendizaje, sino también del aprendizaje, ¿no? En qué nivel estás, qué has logrado y qué certificación vas a tener dentro de ese proceso. Entonces, eso está en el marco formativo de la evaluación. El otro elemento que es importante, es que los dos primeros son los que más se alinean y más se acercan a la retroalimentación formativa, ¿no? Esa evaluación para el aprendizaje y esa evaluación como aprendizaje. Veamos ahora, para acercarnos un poco más a la evaluación formativa misma, ¿no? Y ya les dije, ya les comenté que nos propone como un proceso sistemático. Sí, pues es un proceso sistemático, es decir, está organizado, está planificado. No es que aparezca nada más, no, sino que el maestro o la maestra lo planifica, lo organiza, prevé las condiciones, recoge información, es decir, recoge evidencia de aprendizaje, la va a valorar, valora lo relevante de esa evidencia de aprendizaje. ¿Para qué?
para establecer un nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. En todo momento, maestro, y hay una pregunta que a veces me hacen los maestros, dice, ¿en todo momento, Julio, estoy viendo la competencia? Sí, en todo momento estoy viendo el nivel de desarrollo de la competencia, porque ese es el enfoque en el cual está trabajando el estudiante. La competencia como un actuar, la competencia como un elemento, un aspecto complejo en el cual el estudiante actúa utilizando sus propios recursos de aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación formativa es un proceso sistemático. Sí, es sistemático porque es organizado, porque es planificado y porque está tomando como referencia, pues, algo que nosotros ya conocemos como son los estándares de aprendizaje, ¿no? Ahora, una evaluación formativa permite que el estudiante aprenda su aprendizaje, pero a la vez, miren las dos aristas de la evaluación formativa, ¿eh? Siempre tenemos que tener en cuenta esas dos aristas. Permite al estudiante aprender sobre su aprendizaje, pero a la vez le da al docente, le da al maestro, a la maestra, información valiosa para apoyar al estudiante en su desarrollo, en su proceso de aprendizaje, en fortalecer lo que ya está logrando, en mejorar aquello que necesita mejorar, pero a la vez el docente puede, utilizando esa información, readecuar su mediación en la enseñanza. Entonces tiene dos aristas siempre, al estudiante y al docente, ¿no? Ahora, para desarrollar una eficaz evaluación formativa de los estudiantes, hay que ver esos procesos en los cuales estamos inmersos, ¿no? Valorar el desempeño de los estudiantes cuando resuelve situaciones retadoras, describir de manera integral, de forma integral, el nivel del estudiante respecto a la competencia o a las competencias que está desarrollando. Y por último, planificar situaciones desafiantes, situaciones que permitan que a los estudiantes planificar esas situaciones que vayan a permitir a los estudiantes cada vez más y más comenzar a ver de qué manera pues está aprendiendo y cómo está aprendiendo, ¿no? ¿Y qué se evalúa? Ya lo hemos dicho, se evalúan las competencias, es decir, el uso combinado de las competencias en una situación determinada o también, si ese fuera el caso, el uso combinado de las capacidades de una competencia. Es importante tener claro, colegas, que nosotros cuando estamos haciendo la evaluación formativa, estamos mirando tanto al estudiante como nuestro propio actuar. Por supuesto que nuestro eje, nuestro centro de todo este proceso es el estudiante. El estudiante tiene que estar dándose ahí, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de esa evaluación formativa eficaz, no podemos dejar de lado cómo es que el estudiante está movilizando las capacidades de la competencia. Tenemos que describir de qué manera lo está haciendo, pero siempre buscando la descripción integral del desarrollo de la competencia. No fraccionemos la competencia. No comencemos a generar pequeños indicadores chiquititos que nos vayan diciendo si está logrando pequeñas cosas concretas. No, siempre tenemos que tener en cuenta esa competencia en la cual el estudiante está trabajando y cómo pues está o no está logrando esa competencia, ¿no? Permítanme nuevamente ahora ver otra presentación. Veamos ahí, ¿no? De eso ya lo habíamos ido señalando, que tiene que ver con la retroalimentación. Le habíamos dicho, la retroalimentación es devolverle a la persona, devolverle al sujeto aprendiz, el que aprende, sobre su actuación o producción. Y ustedes dirán, pero profesor Julio, ¿cómo yo voy a ver la actuación del estudiante si ellos están lejos? Si yo no los puedo, no los tengo en el aula, ¿no? Y podemos verlo, ¿ah? De alguna manera, no de una manera directa, pero sí podemos verlo de alguna manera en esa actuación, porque yo estoy seguro que todos ustedes le brindan orientaciones iniciales de las actividades a sus estudiantes, seguro a través de mensajes de textos, seguro a través de mensajes de voz. Algunos tienen la posibilidad de enviar un video, les envía un video, pero en medio del proceso del aprendizaje, seguro están recogiendo de ellos
qué dudas tienen, qué dificultades tienen. Y les preguntan, o algunos papitos, mamitas le están diciendo, unos padres de familia le están diciendo, no comprendemos, mi hijo, mi hija no comprende esta situación, este problema, esta actividad que le han dicho, cómo se puede hacer. Ahí ustedes ya están viendo la actuación y tienen de alguna manera relación de cómo está trabajando el estudiante. Y le están brindando ahí en el proceso, le están brindando retroalimentación. Pero también tienen acceso a las evidencias de aprendizaje, a la producción del estudiante, lo que el estudiante produce. Y entonces la retroalimentación tiene que ver con devolverle a ese estudiante sobre su actuación o producción información relevante que le indique qué ha logrado. ¿Por qué? Porque la retroalimentación formativa tiene que ir a esa descripción del logro. ¿Qué está logrando? ¿Qué progresos está teniendo? ¿Qué aspectos tiene que mejorar el estudiante? Y también, no podemos negarlo, cuáles son los errores recurrentes que el estudiante está teniendo en ese proceso, ¿no? Bien, esa retroalimentación formativa aporta al aprendizaje del estudiante. Es muy potente, es muy fuerte la retroalimentación. Por eso, cuando hablamos de evaluación formativa, la retroalimentación juega un rol trascendental, muy importante. Así como el análisis de evidencia es básico, la retroalimentación también es importante. ¿Por qué? Porque la retroalimentación le permite al estudiante comprender sus modos de cómo aprende. Ahí tiene que ver con los ritmos de aprendizaje, tiene que ver con esos estilos que tiene para aprender, también valora sus logros. El mismo estudiante puede, establecer cómo está logrando eso. Y entonces comprende, aprende, reflexiona sobre su propio aprendizaje. Un segundo aspecto es que esa reflexión a la cual lo lleva la retroalimentación, ese reconocimiento que ustedes le dan al logro que tiene, a los avances que tiene, a las mejoras que tiene que hacer, le permite autorregular su aprendizaje. Le permite poco a poco a dosificar su propio tiempo. Le permite a saber cómo confronta un determinado reto, un determinado problema. Le permite al estudiante reconocerse a sí mismo y por lo tanto regula su autoaprendizaje. Y por último, contribuye a la construcción de la autonomía en el aprendizaje. Y ojo, no estoy hablando ahí, y eso sí quiero ser claro, no estoy hablando para nada de cómo es que el estudiante ya está desarrollando la autonomía en su aprender. No, para nada. Ahí no quiero que me confundan, que me malinterpreten, por favor. Le estoy diciendo que la retroalimentación contribuye, y sí contribuye, porque cuando el estudiante hace procesos metacognitivos, cuando el estudiante hace procesos de reflexión, entonces está desarrollando una construcción de su autonomía. Esa autonomía es fundamental. Anijovic nos habla, nos comenta, nos plantea las características de este aprendiz autónomo, dice Anijovic, ¿no? Dice, esa autonomía tiene que ver con cómo el sujeto se construye una imagen positiva de sí mismo. Tiene que ver con cómo el sujeto que aprende, va a optar por diferentes alternativas de actuación. Y sí, déanse cuenta ustedes, miren, colegas, no solo nosotros, los maestros y maestras del país, estamos frente a un nuevo escenario para enseñar. No. También los padres de familias están en un nuevo escenario del aprendizaje. También los estudiantes están en un nuevo escenario para aprender. Porque el estudiante hoy no nos tiene a nosotros frente todo el día o toda la hora de trabajo, para nada. El estudiante recibe por radio, por TV o por web las orientaciones en las cuales se enmarca la actividad del día. Seguro ustedes, y lo sé porque he visto muchas de los trabajos de los maestros y maestras, ustedes de manera esforzada están haciéndole llegar orientaciones a los estudiantes, pero no pueden estar con ellos porque tampoco se trata de eso, las 2 horas o las 3 horas de presenciales, no intentar presencializar la virtualidad, no pueden.
Por lo tanto, entonces el estudiante tiene que utilizar sus propias estrategias, tiene que decidir por alternativas, tiene que planificar esos cambios o tiene que tomar decisiones para autorregular su propio aprendizaje. Tiene que aprender a pedir ayuda, pero a la vez tiene que aprender sin el control externo. Y esos son procesos valiosos que tenemos que nosotros valorar. Son procesos muy valiosos porque la autonomía en el aprendizaje le permite al estudiante entonces comenzar poco a poco, por supuesto, a ver de qué manera genera en sí mismo el desarrollo de ese pensamiento crítico, de ese pensamiento reflexivo que todos nosotros estamos buscando con ellos. Pero el desarrollo de ese pensamiento crítico, de ese pensamiento reflexivo, no es, digamos, propio, no va a salir de por sí. Son ustedes los que lo generan. Son ustedes cuando van comunicándose con ellos, cuando resuelven sus dudas, cuando le brindan una retroalimentación descriptiva, cuando le dan soportes. Es más, cuando a veces en algunos casos es necesario cuando modelan y le dan ejemplos concretos, es cuando ustedes están potenciando en ellos esa autonomía en el aprendiz y está desarrollando, por lo tanto, ese pensamiento crítico. Bien, pasemos a otro aspecto que habíamos planteado al inicio, ¿no? Primero hemos visto el marco en el cual se desarrolla esta evaluación formativa. Estamos viendo también el marco en el cual desarrollamos la propuesta de la retroalimentación y que tiene una estrecha ligación con la evaluación formativa. Ahora vamos a ver cómo recojo y analizo las evidencias producidas por nuestros estudiantes, ¿no? Esas evidencias de aprendizaje que los estudiantes están produciendo. Les comento algo. En estos días, por estas fechas, yo soy responsable de un espacio virtual en el cual se recogen las consultas de los profesores. Y hemos recogido muchas consultas, muchas preguntas de los maestros sobre la periodicidad del periodo para recoger evidencias, ¿no? Algunos profesores preguntan y dicen, profesor Julio, no, bueno, no se dirigen a mí, dicen, no, pero se dirigen al Minedu y preguntan, ¿no? ¿Debo recoger las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes todos los días? Pregunta. Otros dicen, ¿debo recoger las evidencias de aprendizaje cada interdiario? ¿Debo recogerlo una vez a la semana? ¿Cada cuánto tiempo tenemos que recoger, colegas, las evidencias de aprendizaje? Y eso se lo consulto a ustedes, ¿sabes? Porque ustedes están en este momento en contacto, en comunicación con los estudiantes, con las familias de los estudiantes. Todos los días recogemos evidencias. Es necesario recoger todos los días evidencias y esas evidencias que recogemos todos los días es relevante, es trascendente para el desarrollo de la competencia. Esas más bien tendrían que ser preguntas y reflexiones que nosotros tenemos que tener y tenemos que poco a poco hacernos, ¿no? Entonces, la periodicidad del recojo de evidencias depende de las necesidades de aprendizaje del estudiante en relación a las competencias, pero también hay que ser conscientes que depende de los medios de comunicación con los que cuentan las familias, porque seguro todos ustedes ya en los meses anteriores han establecido acuerdos, por los cuales han establecido acuerdos con los padres de familia para decir cuál es el medio de comunicación por el cual ustedes van a enviar, van a remitir orientaciones y a la vez van a recoger las evidencias, ¿no? Y ahí seguro cada uno de ustedes sabrá, pues, dependiendo de los niveles de conectividad o no conectividad con las familias, tendrá pues reuniones o tendrá orientaciones a través del WhatsApp, a través de mensajes de textos. Algunos he visto y me gusta mucho que están trabajando, ¿cómo se llama? A través del Zoom, videoconferencias como esta, por ejemplo. Y eso está bien, maestros. Pero no nos olvidemos, la periodicidad en el recojo de evidencias depende de un conjunto de variables que ustedes, seguro, conjuntamente con los directivos de sus instituciones educativas, lo han ido estableciendo, ¿no? Permítanme ahora, nuevamente, quiero compartir con ustedes una
una pequeña diapositiva que nos permita justamente ir a eso de lo que a eso que estamos conversando, ¿no? ¿Cómo y cuándo recoger evidencias? Es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces yo le decía, un primer elemento es la periodicidad. Sí, pues, es válido. Tengo que establecer cuál es el periodo en el cual recoge evidencias. Pero esa periodicidad, ¿sí?, está limitada y está en estrecha relación con las necesidades de aprendizaje del estudiante. Y esas necesidades de aprendizaje del estudiante tienen que darse en el marco de la competencia o las competencias que estamos trabajando con ellos. Porque no son necesidades de aprendizaje del contenido de un tema, no. Son necesidades de aprendizaje de cómo está desarrollando la competencia el estudiante. Un segundo elemento, como lo habíamos señalado, tiene que ver con los acuerdos de comunicación con la familia. ¿A qué acuerdos han llegado ustedes con la familia? ¿Cómo han establecido esos acuerdos o nexos con la familia, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo se está estableciendo? Por supuesto que no puede ser, sería muy largo una vez al mes, porque una vez al mes no me daría la oportunidad de brindar una retroalimentación oportuna y pertinente. Segundo, hay que ver y hay que dosificar este recojo de evidencias dependiendo del proceso de aprendizaje y los avances que van teniendo los estudiantes. Me explico ahí. ¿Qué significa esa dosificación que depende del proceso de aprendizaje y avance del estudiante? Tengo que ir viendo. Ha empezado el mes y seguro en la estrategia Aprendo en Casa, dependiendo del canal de comunicación, radio, TV o web, nos está planteando un conjunto de actividades articuladas. Seguro yo como maestro, maestra, voy a identificar en esta segunda actividad, es decir, en la segunda semana, ya tiene este estudiante, ya tiene un avance de su proceso de aprendizaje en relación a la competencia. Ahí voy a recoger yo evidencias. O en la tercera, o en la cuarta que está finalizando de repente el proyecto. Por ejemplo, en radio están trabajando con proyectos, y son proyectos de cada 2 semanas. Quiere decir que la primera semana son como elementos marcos que nos permite entrar, y en la segunda está cerrando el proyecto. Yo debería recoger ahí. En web, en inicial, en primaria, están trabajando también bajo esas lógicas. Entonces tengo que dosificar cuándo recojo esas evidencias. Pero también es importante, para determinar esa periodicidad, respetar los acuerdos colegiados. ¿Cómo se han puesto de acuerdo ustedes con los líderes pedagógicos de la institución educativa, que son sus directivos, para el recojo de esas evidencias? Tiene que ser respetuoso, claro que sí, tiene que respetar la relación que tenemos con las familias, porque si lo hacemos todos los días es posible que a veces la familia también se estrese, se canse, algunos nos envíen, otros no, y también ustedes mismos me van a decir, bueno, pues Julio, yo recojo todos los días, soy de primaria, todos los días recojo, y todos los días voy a brindar retroalimentación, porque esa va a ser la pregunta, ¿no? Y todos los días voy a poder brindar retroalimentación a los 30, 35 estudiantes que tengo a mi cargo. Justamente para eso es el trabajo colegiado, para ponerse de acuerdo de manera pedagógica cuánto es el periodo que se da. Yo creo que en el marco de una semana tener evidencias de aprendizaje de determinadas competencias nos ayuda mucho, sí. En el marco de 2 semanas es lo mínimo que yo debería tener. Pero son elementos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? El otro aspecto es cómo estamos trabajando el portafolio. De qué manera estamos viendo la organización de esas evidencias de aprendizaje a través del portafolio de los estudiantes, ¿no? El portafolio es importante y no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos que es a través del portafolio que el estudiante, con ayuda de sus familias, está organizando la evidencia. El portafolio en sí no es una evidencia, porque el portafolio simplemente es un repositorio, ¿no? Y entonces ahí no se preocupen, porque a veces nos preocupamos mucho por la forma y queremos que las familias tengan un portafolio, tengan, no sé, un folder, un cartapacio, algo estructurado, algo que pues muestre que ahí está trabajando. El portafolio simplemente
Puede ser un folder simple, una bolsa de papel, algo que la misma familia ha preparado con cartón, porque ese es un repositorio que está organizando las evidencias de aprendizaje. Ahí lo que nos preocupa, lo que nos tiene que interesar, son los productos de los estudiantes, los que está evidenciando el estudiante, ¿no? Y en ese contexto, entonces, muchas veces, cuando ustedes analicen las evidencias de aprendizaje, se van a dar cuenta que tienen que intervenir y que tienen que adecuar en el marco de la estrategia de Aprendo en Casa, tienen que adecuar o parte de la actividad de la estrategia o de repente lo que se le está pidiendo como evidencia a los estudiantes, ¿no? Para que los productos que elaboren los estudiantes nos den información muy clara, integral, sobre el progreso de la competencia que vamos a evaluar, ¿no? Y entonces, en el análisis de evidencias, no se olviden, por favor, nuestro marco es la competencia, sí, pero también no se olviden que tenemos un apoyo fundamental que es el estándar de aprendizaje. Con el estándar de aprendizaje nosotros nos vamos apoyando, colegas, y nos va dando una valiosa ayuda para analizar esas evidencias, ¿no? Lo voy a poner en presentación. Muy bien, entonces para el análisis de evidencias, ¿qué tengo que tener? Primero, la competencia. Tengo que conocerla. Y ahí yo quiero pararme un ratito, por favor. El maestro, la maestra, tiene que comprender y conocer a plenitud la competencia o las competencias que está trabajando. ¿Qué le exige la competencia? Yo soy de ciencias sociales, ¿sí? Vamos a suponer que estoy trabajando la competencia construye interpretaciones históricas. ¿Qué me exige a mí como maestro, como maestra, esa competencia? ¿Qué tengo que dominar yo? ¿Qué dominios tendría que tener? ¿No? Respecto a las capacidades, que tiene que ver con el manejo de las fuentes, ¿no? La comprensión temporal, la explicación, la interpretación de los hechos y sucesos históricos, cómo se articulan esas capacidades. Entonces, tengo que, en primer lugar, comprender a plenitud la competencia para ver luego cómo la voy a valorar. Pero también tengo que saber qué implica esa competencia para los estudiantes. No solo es qué implica para mí, qué me exige a mí, sino también qué le exige a la competencia a los estudiantes, qué implica. En segundo lugar, para el análisis de evidencias, tengo que tener contacto con los productos de los estudiantes, con esas evidencias de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿Para qué? Para establecer, pues, criterios de evaluación. Y ahí en la guía de orientación que está publicado en la plataforma digital Aprendo en Casa, ahí ustedes van a tener contacto con esos criterios con los cuales estamos partiendo. Pero no se olviden que si es que quiero elaborar criterios mucho más finos, tengo que ir pues a los estándares de aprendizaje. Y los estándares de aprendizaje me van a permitir a mí describir los progresos, pero también me permiten establecer criterios de evaluación. Y no estoy hablando, ojo, de una evaluación sumativa, no, estoy hablando más bien criterios para permitirme valorar las evidencias de aprendizaje. Con estos tres primeros pasos, tengo que brindar una retroalimentación pertinente y oportuna de ese análisis que yo he hecho, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo brindar esa retroalimentación pertinente y oportuna? ¿De qué manera lo puedo hacer? Estamos, ojo, hablando de una retroalimentación formativa. Y sí, retroalimentación formativa. Y ahí yo quiero que diferenciemos, porque a veces nos quedamos en la rúbrica de desempeño docente y solo ponemos como énfasis las rúbricas. La retroalimentación formativa en el proceso del aprendizaje va más allá de la rúbrica de desempeño docente, porque esa rúbrica está hecha para ver el actuar docente. Va mucho más allá. Y entonces podemos retroalimentar planteando preguntas al propio estudiante sobre lo que ha hecho, cómo lo ha hecho,
planteándole preguntas que le permitan reflexionar o complementar lo que ha trabajado. Podemos retroalimentar describiendo el trabajo. En estos momentos, en este contexto, este escenario de trabajo de una educación remota, de una educación a distancia, la retroalimentación descriptiva es poderosa. Ayuda más, porque le va a generar al estudiante andamiajes, le va a generar al estudiante ayudas y líneas de acción donde reconoce lo que está logrando, donde reconoce lo que está avanzando, pero también donde se le plantea, se le dice qué puede mejorar y cómo puede mejorar. Hay que ofrecer comentarios entonces, que valoren esos avances y esos logros. Y hay que diferenciar entre logro y avance, porque sí hay diferencia. Muchos de sus estudiantes están logrando ya determinadas habilidades o capacidades, tienen dominio sobre eso. Y en otros están en proceso de avance. Pero también es necesario ofrecer sugerencias para mejorar. ¿Qué le sugieres para mejorar? Y puedes ahí combinar la pregunta para sugerir cómo mejorar. Y en algunos casos, hay, de repente no con todos tus estudiantes, eso lo decides tú porque eres pues el que tiene el dominio pedagógico, en algunos casos es necesario modelar. Y la modelación no es mala. El maestro también puede modelar, puede dar ejemplos de cómo hacer algo, para que a partir de esa modelación el estudiante pueda generar otro nivel de aprendizaje. Y eso es básico, colegas. Y entonces tenemos diferentes modos, maneras de cómo retroalimentar al estudiante, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, esta retroalimentación, la que ustedes están desarrollando, se realiza pues en dos escenarios, porque seguro todos están preguntando y están diciendo, bueno, el profesor Julio nos está planteando algunos elementos teóricos que de repente pueden ser o no interesantes para ustedes, ¿no? Pero sí nos propone dos escenarios. ¿Qué pasa si yo tengo un escenario con conectividad y qué pasa si yo tengo un escenario sin conectividad, ¿no? En primer lugar, en ambos escenarios se tiene que recepcionar las evidencias. Va a depender solo del canal de comunicación. En segundo lugar, si estoy con conectividad, qué valioso sería poder hacer comentarios de nuestra argumentación, sea oral o escrita, describiendo los logros, describiendo los avances, lo que falta por mejorar, utilizando esas formas que habíamos hablado anteriormente sobre cómo retroalimentar para ayudar a la mejor comprensión de lo que está trabajando el estudiante. Hay que describir las estrategias que él utilizó, los procedimientos, cómo mejorar. Pero en los escenarios sin conectividad es necesario tener contacto con las evidencias de aprendizaje. Porque si estoy sin conectividad, seguro que no tienen ustedes contacto con el proceso en el cual está dándose ese aprendizaje del estudiante. Es seguro que no lo tienen, colegas. Pero entonces tenemos mínimamente que establecer cómo recojo esas evidencias. Y ahí hay sistemas de comunicación comunitario u otros sistemas. ¿Y a qué me refiero con sistemas de comunicación comunitario? Les hablo, por ejemplo, en una zona que yo conozco mucho, además de Arequipa, por supuesto, que es mi tierra, Huancavelica, ¿sí? Me voy, no sé, a Castrovirreina, y en Castrovirreina hay un centro poblado que se llama Santinés, donde ahí hay una institución educativa multigrado. ¿Y cómo recogería yo ahí si no hay contacto? Lo que sí sabemos es que esas zonas siempre suben y bajan algún tipo de movilidad. Y los maestros rurales, los maestros que trabajan en zonas rurales, conocen en qué movilidad, cuándo sube, qué día va, qué día regresa, y entonces podemos usar sistemas de comunicación comunitario para tener acceso a esas evidencias de aprendizaje. Ahora, es necesario, y ahí con mayor ahínco, ambos maestros, tanto el con conectividad como sin conectividad, tienen que hacer seguimiento a la planificación de las competencias que están desarrollando el estudiante. Pero con mayor ahínco, el colega que no tiene conectividad con sus estudiantes, tiene que mapear
¿Qué competencias se espera desarrollar de acuerdo a las evidencias recogidas? ¿Para qué? Para que cuando tenga contacto con esa evidencia de aprendizaje, pueda entonces, colegas, pueda el maestro plantearse, preguntarse, entonces, ¿cómo voy a brindar retroalimentación? ¿De qué manera voy a brindar retroalimentación al estudiante? Yo lo voy a tener claramente porque he mapeado cómo, creo que sigo presentando, ya, ahora sí, ya dejé de presentar, entonces le decía que tengo mapeado de qué manera voy a trabajar pues con mis estudiantes mi retroalimentación. Ahora, otro aspecto que también nos preguntamos de manera permanente es, ¿y qué retroalimentación le voy a dar en estos entornos remotos, en esta educación a distancia? Y el maestro está muy apegado a la rúbrica, ¿no? Y dice, ¿le voy a dar entonces una retroalimentación por descubrimiento y reflexión? ¿O le voy a dar una retroalimentación por descripción? ¿O le voy a dar una retroalimentación elemental? Yo les converso de algo que yo también he vivido, porque además de tener hijos y un pequeño en edad escolar, tengo algunos sobrinos. Y tengo contacto con lo que están haciendo los maestros, no directamente con los maestros o maestras, sino con lo que hacen respecto a los trabajos que hay, ¿no? Y hay profesores muy buenos, y sé que en Tacna, porque Tacna tiene un gran avance en cuanto a su desarrollo pedagógico y al compromiso de los profesores, sé que la mayoría de maestros, por no decir todos, están brindando una retroalimentación en el proceso y a la evidencia del aprendizaje. Y eso es bueno. Y están haciendo acompañamiento, los maestros, acompañamiento pedagógico a sus estudiantes, brindándoles orientaciones al inicio de la actividad y brindándole también alguna llamada, alguna comunicación para saber si tienen dudas o dificultades en el desarrollo de la actividad. Eso es muy bueno, maestros. Me voy a la pregunta que me hacían algunos colegas respecto a si debo de hacer una retroalimentación por descubrimiento y reflexión. Sería bueno, pero no siempre lo vamos a lograr porque no tenemos un contacto directo con los estudiantes para saber cómo están respondiendo ellos, qué reflexiones están teniendo. Y entonces no puedo hacer pregunta y repregunta para generar ese descubrimiento, esa reflexión. En algunos casos sí lo he visto que lo están haciendo y qué bien, lo felicito. Pero mínimamente lo que tenemos que hacer es una retroalimentación descriptiva del logro, del progreso. Tenemos que valorar el progreso del estudiante, lo que está logrando, lo que está avanzando. Pero esa retroalimentación descriptiva nos tiene que llevar entonces a también decirles cómo puede mejorar, de qué manera puede mejorar el estudiante. Y ahí yo les pido siempre preguntarse ustedes cómo hago yo para llegar desde mi retroalimentación a que el estudiante mejore su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, no se atormenten sobre estos dos primeros, sobre la retroalimentación, si debe ser por descubrimiento, reflexión o descriptiva. Definitivamente, para nada es aconsejable una retroalimentación elemental, porque sea cual sea el escenario en el cual desarrollamos, si yo le digo al estudiante, felicitaciones, buen trabajo, ese dicho puede ser muy animador, pero no me da información sobre qué ha logrado hacer el estudiante o qué necesita mejorar. O si yo le digo, un trabajo adecuado, te falta mejorar algunos aspectos. Esa es una retroalimentación elemental que tampoco le dice nada al estudiante. Por lo tanto, hay que ir hacia la retroalimentación descriptiva de logro y cada vez que podamos, una retroalimentación por descubrimiento y reflexión. Algunos otros aspectos claves dentro de este proceso de retroalimentación que estábamos conversando. ¿Todo producto es una evidencia de aprendizaje? No. No, colegas. No todo producto es una evidencia de aprendizaje. Más aún, por ejemplo, cuando hay veces los papás y las mamás que no tienen, porque no son pedagogos y no tienen la experticia que ustedes tienen, disculpen, nos envían fotos de los estudiantes. Y también nosotros coleccionamos la foto de los estudiantes cuando están haciendo su tarea, cuando están dibujando.
Esas son evidencias del proceso, del aprendizaje, de la acción, pero no es una evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje nos tiene que dar información a nosotros sobre lo que el estudiante hizo y cómo está logrando o no logrando avances respecto a la competencia. Ahora, otra duda que tienen los profesores, ¿no? Un profesor, me acuerdo porque hace poco estuve con los colegas de Chumivilcas, y me decían, profesor, pero yo brindo retroalimentación, no tengo las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes, pero le doy retroalimentación. Pregúntense ustedes, colegas, ¿es posible brindar retroalimentación sin tener frente a mí la evidencia de aprendizaje del estudiante? ¿La retroalimentación se puede dar con evidencias o sin evidencia de aprendizaje? No se olviden de algo. No puedo dar retroalimentación de algo que yo no sé cuál es el nivel de avance, qué logro tiene, cómo ha hecho, qué hizo, qué no hizo, qué le falta mejorar. Ahí lo que están dando es tutoría, orientaciones. No están dando retroalimentación. La retroalimentación, como bien cuando hemos iniciado, es sobre la actuación o sobre el producto. Eso decíamos cuando hemos iniciado. Por lo tanto, si no tengo contacto con las evidencias de aprendizaje del estudiante, no hay retroalimentación, no están brindando retroalimentación. Porque tengo que tener contacto o con la actuación del estudiante, cómo actúa frente al proceso de aprendizaje, o con el producto del estudiante, es decir, con la evidencia de aprendizaje. Y entonces ahí hay que tener cuidado sobre lo que están haciendo. Y entonces eso me lleva al tercer aspecto clave, ¿no? Como diferencia entre orientaciones, acompañamiento y retroalimentación. Las orientaciones, y eso a mí me alegra mucho, porque veo, soy parte de muchas redes educativas, muchas veces maestros que se comparten, veo que ya, si no digo el 100% de maestros, ya están brindando orientaciones a sus estudiantes todas las mañanas, sean escritas, sean orales o sean con pequeños videos, le están brindando orientaciones de cómo hacer el trabajo, ¿no? ¿De qué trata el trabajo? Los enmarca, le dicen el propósito del trabajo, le dicen cuáles son los elementos que tiene que tener en cuenta, le están dando a conocer un poco lo que ustedes desean o cómo están queriendo que el propósito se exprese en la evidencia de aprendizaje. Y eso está muy bien. El acompañamiento y la retroalimentación casi siempre van juntos, porque no son cosas separadas, ¿ah? Cuando yo estoy acompañando, cuando yo a media mañana recibo el mensaje de un papá, de una mamá y me pregunta sobre unas dudas que tiene y yo le estoy brindando retroalimentación porque ya estoy brindando retroalimentación, estoy brindando acompañamiento también. O cuando yo sé que Juan, María y Pedro tienen dificultades en su trabajo y siempre lo tienen porque un poco la actividad ha sido compleja, yo mismo le llamo al papá o a la mamá o me comunico con ellos si tengo la autorización y les pregunto cómo va el trabajo, qué dudas tienen, estoy haciendo acompañamiento. Y a la vez aprovecho para hacer retroalimentación. Entonces no quiero dejar la idea que la retroalimentación solo es al final cuando tengo la evidencia. No, se da en todo el proceso del aprendizaje. En todo ese proceso del aprendizaje se da la retroalimentación. Muy bien. Pasemos ahora a algún ejemplo sobre retroalimentación. Es muy pequeño, pero... y seguro algunos que estuvieron en el streaming con Difos hace unas, creo, 3 semanas, o en algún, ya lo han estado compartiendo la grabación, lo han visto, ¿no? Ese es un ejemplo de primaria, el medio es radio, castellano, 5º ciclo, el área es personal social, semana 9. Primero voy a mirar la evidencia de aprendizaje. No se olviden que ahí está la evidencia, está la competencia, ¿no? Recuerden que para el análisis de evidencias es necesario realizar previamente las siguientes acciones. Y ya eso también lo hemos dicho anteriormente. Revisar la competencia y qué implica para el estudiante el nivel de logro de esa competencia. Revisar el estándar. Sin el estándar, nosotros no podemos analizar una evidencia de aprendizaje, porque nos vamos a confundir y vamos a analizar el objeto, ¿no? El producto como si fuese el producto mi fin de análisis. Y no, lo que yo quiero es ver el avance, el progreso del estudiante respecto a la competencia. Por eso tengo que revisar el estándar de ciclo, ¿no? De nivel estándar de aprendizaje en relación a esa competencia, ese ciclo que estamos trabajando.
Y siempre hay que buscar esa hilación, la coherencia, la relación entre evidencias, las capacidades priorizadas o todas las capacidades de la competencia o las competencias que se han puesto en práctica, ¿no? Veamos aquí esta evidencia de una niña, se llama Sheila, ¿no? Sigo sobre la misma evidencia que dice, escribe 3 nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social y explica en qué consisten, cuándo las realizan y cómo favorece la convivencia en el hogar. ¿Correcto? Eso me está diciendo la evidencia. Muy bien, Sheila ha hecho ahí su trabajo y dice, para convivir en familia, dice, en mi familia tenemos acuerdos para una mejor convivencia. Estas son, 1, saludarnos en las mañanas, 2, ordenar nuestros cuartos, 3, ayudar con la limpieza en la casa, 4, preparar el lugar para escribir mis clases y 5, cuidar y ayudar a mis abuelos. Ustedes ya se habrán dado cuenta que Sheila está reconociendo como nuevas costumbres, nuevas actividades que ella está haciendo. Por ejemplo, prepara el lugar para escribir sus clases, y pues porque ahora los recibe en su casa, en su hogar, ¿no? Entonces le vamos a brindar una retroalimentación a Sheila y dice, Sheila, en el trabajo presentado has logrado asumir nuevas responsabilidades, como en el caso del punto 4, que dice preparar el lugar para escribir mis clases, y el punto 5, que dice cuidar, ayudar a mis abuelos. También has logrado identificar acuerdos que contribuyen a tener una buena convivencia en el hogar, porque así lo titula, ¿eh? Todos estos aspectos para ella son acuerdos que mejoran su convivencia, y eso lo está haciendo, ¿no? Y le decimos, Sheila, para mejorar el trabajo, ¿podrías explicar un poco más en qué consisten esos acuerdos que señalas? ¿Cómo haces para realizarlos? ¿Crees que han ayudado a tener una mejor convivencia en casa? ¿Crees que hay otros acuerdos que ayudarían a tener una buena convivencia en casa? Y entonces le está consultando, le está preguntando, ¿no? El maestro o la maestra, para generar procesos de reflexión en Sheila. No necesariamente para que Sheila vuelva a hacer todo el trabajo, no es esa la idea, sino más bien le genera procesos de reflexión. Y esos procesos de reflexión, las preguntas para imprimir, y esos procesos de reflexión son los que Sheila está logrando poco a poco reflexionar sobre sí mismo, y eso le va a ayudar mucho a ella, ¿no? Y de repente el maestro o la maestra también puede ir monitoreando cómo van los avances de Sheila, ¿no? Veamos otro ejemplo, ¿ya? Que lo he preparado recién ahora en la tarde. Seguro tiene todavía algunas dificultades en su análisis, pero lo he intentado poner para no solo quedarme en el primero que ya habíamos presentado en el streaming, ¿no? Es el ejemplo 2, Ciencia y Tecnología, cuarto ciclo, primaria, semana 10, por el medio de TV. Yo le decía, siempre tengamos esa línea de acción, esa línea de análisis para lo que corresponde al análisis de la evidencia, ¿no? Miren el propósito, miren qué se le está planteando ahí, vean la competencia que se va a trabajar, y vean la evidencia misma que se le está pidiendo, ¿no? La evidencia, y veamos ahora ya el análisis de la evidencia misma, ¿no? La evidencia de aprendizaje dice, elabora una ficha sobre un animal que eligió del grupo de animales en peligro de extinción. En la ficha, dibuja al animal, escribe sus características, el área natural donde vive y propone diferentes maneras de cuidar, ¿ya? Y la ficha técnica que ha hecho el estudiante, dice, nombre del animal, Gallito de las Rocas, y ha dibujado el animal, ¿no? ¿Cómo es? Mide 35 centímetros, el macho es de color rojo y la hembra de color marrón. ¿Dónde vive? En el bosque amazónico. ¿Qué lo pone en peligro? La tala de árboles y la construcción de carreteras. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones puedes proponer para protegerlos? Dice. Reunirse toda la comunidad y las autoridades para hacerles conocer la importancia de ese animal y qué proyectos para salvarlo, ¿no? Entonces nos vamos a dirigir, vamos a dar la retroalimentación y le decimos, Juan, en el trabajo presentado has logrado elegir un animal en peligro de extinción y lo representas con un dibujo, porque eso es lo que hace Juan. También reconoces algunas características del animal elegido, algunas características, no todas.
y el área donde vive, e identificas qué lo pone en riesgo, así como una propuesta para protegerlo. Si vemos la evidencia, nos dice que elabore una ficha sobre un animal que eligió del grupo de animales en peligro de extinción, y en la ficha dice que dibuja al animal, escribe sus características, le faltan algunas características más sobre ese animal. El área natural donde vive, ¿no? Escribe, dice sobre el área, también le faltan algunos aspectos de eso, y propone diferentes maneras de cuidarlo, propone una manera de cuidarlo, ¿no? Pero entonces le vamos a proponer a Juan algunos elementos para ir mejorando, ¿no? Juan, para mejorar el trabajo, podrías preguntarte, ¿en qué especie se agrupa este animal? ¿Qué otras acciones humanas lo ponen en riesgo? ¿Es posible utilizar la tecnología para protegerlos? ¿O la tecnología habrá producido este problema? ¿Se dan cuenta? Le podemos entonces hacer preguntas de reflexión a Juan. Le vamos a ir haciendo preguntas que le permitan reflexionar a Juan a través de nuestra retroalimentación. Y esa retroalimentación, pues, es importante para que el estudiante pueda ir siempre reflexionando. Muy bien, estimados colegas. Hemos llegado a la sección donde respondemos las dudas e interrogantes que ustedes nos manifiestan por diversos medios, ¿no? Porque me están haciendo llegar, justo ya lo imprimí, los colegas que están coordinando con nosotros, sus dudas, ¿no? Sus comentarios sobre qué es lo que estamos trabajando. Pero siempre creo, y ya que soy parte de IFOS, quiero comentarles que en la plataforma de la estrategia Aprendo en Casa hay un enlace de ayuda para todos ustedes. Yo estas preguntas voy a tratar de responderlas todititas, pero seguro algunas de ellas, las que estén quedando todavía ahí sin respuesta, las vamos a poder responder en esta plataforma de la estrategia Aprendo en Casa, que les pido solo un segundito que me permitan compartirlo. Seguro ya muchos de ustedes lo conocen, porque siempre lo hago, pero es necesario, ¿ya? Miren, aquí estoy en nuestra plataforma de la estrategia Aprendo en Casa. Voy a Encuentra orientaciones. En orientaciones me voy a docentes. En docentes voy a necesitas ayuda. Y ahí en necesitas ayuda, si ustedes ven, dice orientaciones docentes. Y acá ustedes pueden ver, tenemos cerca ya de 36.000 visitas a estas preguntas frecuentes. Cada categoría tiene un conjunto de preguntas, maestros. Mire, estoy en evaluación formativa y ahí están preguntas que ustedes pueden acudir respecto a la evaluación formativa. ¿Se utilizaría el SIAGIE para registrar la evaluación formativa durante el trabajo remoto? Pregunta un profesor. Y le respondemos. Y ahí van a encontrar ustedes la respuesta. Igual es para trabajo no presencial y remoto, para la planificación, sobre qué hacen. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre nos hacen, lo dicen algunos profesores, me dicen, en secundaria, ¿no? Dicen que se ha distribuido las aulas de secundaria por tutoría, es decir, hay un tutor que brinda toda la asesoría a los estudiantes de la secundaria. ¿Es eso correcto? Me preguntan. Si eso es para ordenar, para ver que no se crucen y se entrecrucen las diferentes áreas en las intervenciones de los maestros, está bien. Pero si eso es para brindar retroalimentación, no. Porque en la secundaria quien brinda retroalimentación tiene que ser necesariamente el docente del área. Porque ya hemos dicho que para brindarle retroalimentación y hacer el análisis de evidencia, el docente tiene que conocer la competencia, tiene que conocer el estándar. Y es el estándar de su área, ¿no? Y esa competencia tiene que manejarla. Entonces, colegas, ustedes pueden aquí acudir a un conjunto de preguntas, como les digo, que ya tienen respuestas, y ahí están las preguntas. ¿Quieren acceder a algún tipo de material, cuaderno de trabajos o textos? También aquí le estamos respondiendo, ¿no? Pero vamos a suponer que en todas estas preguntas no encuentran respuesta, específicamente la pregunta que ustedes tienen no está aquí. Entonces pueden ir al formulario de consultas, y ahí realizan su consulta, ¿ya? Realizan su pregunta. Bien, era solo un pequeño enlace. Ya, me dicen los colegas que no entienden cómo hemos entrado a cómo hemos entrado. Voy a ir desde cero. Estoy en la plataforma
de la estrategia Aprendo en Casa. Ahí ustedes entran. Casi siempre lo que ustedes hacen, si es inicial, van a inicial. Van a inicial y ahí ven 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ven TV, radio, o si ven por web, ven web. Casi siempre hacen eso, ¿no? Y si son de primaria, van a primaria. Y recogen según el canal de trabajo que están haciendo, van también ahí, ¿ya? Y si son de secundaria, van a secundaria. Pero yo no estoy yendo ni a inicial, ni primaria, ni secundaria, ni a básica especial, ni a básica alternativa, ninguno de esos. Estoy yendo aquí abajo a un icono que dice Encuentra orientaciones. Abro el icono de Encuentra orientaciones y busco donde dice docentes. Voy e ingreso donde corresponde, que es docentes. Por si acaso aquí en docentes también pueden encontrar la programación semanal por competencia y la guía para las orientaciones a los docentes. Voy a ingresar un ratito para no perderme, ¿ya? Ingreso, miren, ve, acá está la programación semanal por competencias. Semana 12, semana 11, 10, 9, 8, todas las semanas están aquí. Todas las programaciones de TV, radio, programación web, ahí están, ¿ya? Y cuando tú ya ingresas, por ejemplo, a la programación de TV, encuentras la guía. Dependiendo de la semana que estés buscando, va a estar la guía. Semana 12, por ejemplo, voy a colocar y abro la guía de ciencias sociales y ahí está la guía docente para la programación semanal, ¿ya? Entonces puedes hacer eso, puedes entrar a la guía, pero me estaban consultando ustedes sobre cómo van a hacer para entrar a las preguntas frecuentes. Vuelvo, estoy en la plataforma Aprendo en Casa, voy a Encuentra orientaciones, en orientaciones busco docentes, ingreso a docentes y acá arribita, en el lado derecho dice, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Pones ese botón de necesitas ayuda. Ahí están orientaciones docentes. Dice preguntas frecuentes. Lo hemos subdividido en 5 categorías. Cada categoría ustedes cliquean y tiene un conjunto de preguntas con sus respectivas respuestas. Todas tienen respuesta. Cada categoría tiene las preguntas y las respuestas. ¿Ya? Pero vamos a suponer que de estas 60, creo que hay cerca de 60 preguntas y respuestas. Vamos a suponer que estas 60 preguntas y respuestas no encuentran la pregunta que ustedes quieren hacer. Ojo, solo si no lo encuentran, ¿ah? Van al formulario de consultas. No necesitan poner su nombre, nada. Entonces simplemente ponen su DNI, su correo electrónico, porque es súper necesario el correo electrónico, porque nosotros le respondemos personalmente al profesor que pregunta, a su correo. No es público, le respondemos a su correo, ¿ya? Pero tiene que ser una pregunta pedagógica, por supuesto, porque es lo que nosotros atendemos, ¿no? Teléfono, ¿qué tipo de consulta quieres realizar? Y aquí haces la pregunta. Aquí un consejo, a veces el profesor ahí escribe todo un contexto y se pierde la pregunta. Hagan la pregunta, nada más, ¿qué quieren preguntar? Y van a recibir respuesta. Hacen la pregunta, ponen enviar y en 72 horas ustedes van a recibir respuesta, colegas. Van a recibir respuesta, ¿ya? Bien, ahora sí salgo de ahí y voy a ir a las preguntas. Permítanme leer, colegas. Voy a ir a las preguntas que ustedes me están realizando, ¿ya? Dice, la colega Silvia Sánchez dice, en las experiencias de aprendizaje que estamos trabajando, ¿se puede escribir solo la capacidad que se priorice en la actividad o necesariamente debo escribirlas todas? Bien, a ver, lo más recomendable siempre es que si estoy trabajando en el marco del enfoque por competencias, estén todas las competencias, todas las capacidades. Pero eso sí quiero precisarles, colegas. En TV y en radio, que es una programación de 24 minutos, es bien difícil que pueda trabajarse de manera articulada todas las capacidades. En algunos casos se hace énfasis a 1 o a 2 capacidades. Yo sí sé y respeto muchísimo porque me lo han demostrado que los colegas de comunicación, por ejemplo, siempre me dicen, Julio, nosotros todas las competencias se movilizan juntas y dentro de una competencia todas las capacidades están interactuando. Totalmente de acuerdo. Si eso es posible, si se da, sí. Pero en algunos casos, en otras áreas, a veces solamente podemos trabajar 1 o 2 capacidades articuladas.
Eso es solo por este escenario. Eso no es algo que tiene que quedar. Lo recomendable siempre va a ser que en el marco del enfoque por competencias yo tengo que trabajar todas las capacidades de manera articulada, ¿ya? Gracias, Silvia, por tu pregunta. Jacqueline Rosario me pregunta, dice, ¿tendríamos que establecer criterios de evaluación claros para realizar el análisis, interpretación y conclusiones para brindar retroalimentación a nuestros estudiantes? Totalmente de acuerdo, Jacqueline. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es más, hoy cuando iniciaba al inicio yo les decía, por si acaso, no voy a trabajar de manera profunda el análisis de evidencias, porque ese es todo un tema. Tendríamos que trabajar todo lo que es análisis de evidencias para profundizar más el tema, ¿ya? Entonces, ahí pero sí estoy de acuerdo contigo, que hay que establecer criterios de evaluación claros. Para eso está el estándar, para eso está la competencia y el propósito y la evidencia, lo que le hemos pedido al estudiante, esa línea de análisis que yo le pedía. Y ahora un profesor me decía, Julio, pero ¿qué va a suceder entonces? Pues, ¿por qué esos criterios debería darlos el Minedu? Porque entonces todos los maestros, cada maestro va a establecer sus propios criterios de evaluación. Pero es que eso es lo valioso. En el análisis del estándar, cuando ustedes más se compenetren con el estándar y con la competencia, van a tener mayor precisión en los criterios que quieren ustedes analizar de esa evidencia de aprendizaje. Y además porque ustedes conocen el propósito de esa actividad y conocen qué le está pidiendo al estudiante en esa evidencia. Ahí lo que yo les recomiendo es que ustedes también tienen que comenzar a intervenir. Hay momentos en los cuales de lo que estamos trabajando en la estrategia Aprende en Casa, el maestro o la maestra lo que tendría que hacer es adecuar alguna de esas actividades para que la evidencia sea más integradora y vaya más a la competencia y me dé a mí más información, más luces de cuánto ha logrado desarrollar el estudiante respecto a esa actividad, ¿ya? Voy a leer otra pregunta de Walter Cantuta, dice, muchos maestros nos falta capacitación en herramientas tecnológicas para hacer una sesión virtual. Sí, maestro, estoy de acuerdo con eso. Nos hemos enfrentado a un escenario distinto de la noche a la mañana, un escenario que de repente nos ha exigido el dominio de tecnologías. Seguro, dentro de la región Tacna ya se están tomando, y yo sé porque no recuerdo exactamente si llegué a conversar con la señora directora, creo que ella era la directora del área de gestión pedagógica cuando la visité en el 2018, si no me falla la memoria, pero ya la región tenía toda una perspectiva de comenzar a potenciar las capacidades, las habilidades de los docentes en el acceso a las nuevas tecnologías. Pero también no se olviden, maestros, que en Perú Educa ustedes tienen ahí muchos cursos que cada vez más estamos entrando a potenciar nuestras competencias, nuestras habilidades tecnológicas. Y sí reconozco, maestro Walter, que nos falta acceder a eso, porque a veces hasta el estudiante tiene mejor manejo, pero nosotros estamos avanzando, maestro, y eso más bien nos tiene que ver, ¿sabes qué? Con optimismo, cómo hemos enfrentado esta situación. Me da mucho gusto a maestros y maestras que yo los tuve en algún momento en proceso de formación y que en algunos momentos, en esos momentos, se negaban a usar su laptop o a hacer determinadas tareas en sesiones virtuales, y hoy yo las veo con tanto orgullo que están llevando a cabo sus pequeños videos ellos mismos o ellas mismas y transmitiéndolos a sus estudiantes o grabaciones y se los envían a los padres para que vayan avanzando. Jani Salgado dice, como madre es muy estresante enseñar a leer a mi hijo. Tengo conocimientos, pero no la pedagogía que tiene la maestra. El docente envía las fichas semanales, los audios con temas y sus temas. Deja tarea y se despide en 1 hora la docente, mientras que la familia se queda mediodía y más tratando de que ellos aprendan. Muy difícil, más aún si son de los primeros años. Sí, pues, esto es cierto. Yo lo decía, no solo los maestros estamos frente a un nuevo escenario, no solo nuestros estudiantes, también las familias, pero también es corresponsabilidad de la familia, los docentes y los estudiantes, estrechar cómo establecemos mejores procesos de orientación para los estudiantes. Pero, Jani, yo sí te quiero decir algo con mucha claridad.
la formación a distancia, la educación remota, no busquemos presencializarla. No busquemos que el profesor esté 12 o 3 horas en la computadora frente al estudiante tratando de enseñarle, porque de eso no se trata. De eso no se trata. Lo que tenemos que hacer es que nuestros niños, nuestras niñas, cada vez desarrollen más autonomía en su aprendizaje. Y también la familia tiene que comenzar a apropiarse de estas nuevas estrategias de aprendizaje. Fue diferente como nosotros aprendimos cuando éramos niños, sí. Hoy hablamos de competencias y competencias para la vida. Por eso es que la familia lo necesitamos más como aliados. Re Lafans me dice, en Aprendo en Caso, sea por TV o radio, cada semana dejo un reto. Sí, sí, Rela, sí, cada semana tenemos un reto en Aprendo en Casa. Y eso lo tiene que ir desarrollando el estudiante. Pero ustedes como maestros y como maestras tienen que valorar qué de esos retos, qué de esos productos, en qué momento yo tengo que recogerlos. De cada día que va trabajando. Porque me va a dar evidencia de cuánto está avanzando el estudiante respecto a la competencia. Yo lo tengo que valorar y darle retroalimentación. Retroalimentación en todo el proceso del aprendizaje. Pero yo tengo que hacer. Y en algún momento, y eso, queridos colegas, yo quiero que lo tengan en claro, en algún momento, cuando ustedes vean las evidencias, yo les digo con toda sinceridad, les digo que yo he tenido contacto con muchas evidencias de aprendizaje de estudiantes, fundamentalmente de primaria y secundaria. Les digo con toda sinceridad, inicial para mí es un gran reto para seguir aprendiendo. Todavía me falta mucho para poder analizar algo de inicial, me falta muchísimo. Pero primaria y secundaria he tenido acercamientos durante muchos años. Pero entonces yo les decía que yo he recibido 5 o 6 evidencias de estudiantes. Y a veces los recibo y me sorprendo y digo, wow, estos 6 chicos no comprendieron la actividad de aprendizaje, no la comprendieron. O de repente las orientaciones que brindó el maestro o la maestra no fueron las más adecuadas, porque lo que ha producido el estudiante es de tan bajo nivel que ni siquiera llega a lo mínimo de un aprendizaje básico. Entonces son ustedes los que frente a las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes tienen que brindar retroalimentación, tienen que hacer acompañamiento más profundo, tienen que brindar orientaciones para el aprendizaje y en algunos momentos tienen que adecuar sus propias estrategias de cómo están llegando, porque si las evidencias están llegando con muchas limitaciones, tendré que saber cómo readecuar entonces mi actuar docente, porque no se olviden que la mediación docente no dejó de estar, el escenario ha cambiado, pero el docente sigue siendo fundamental en el proceso del aprendizaje, sigue mediando en el aprendizaje, sigue mediando en la construcción del aprendizaje. Y eso no lo podemos dejar de lado. Otra pregunta que me hacen aquí. Dice, ¿qué hacemos con los estudiantes que por razones de conectividad y socioeconómicas no han podido acceder a ninguno de los canales propuestos por el ministerio? Ojo, ahí sí es un peligro. Si no accedió a radio, no accedió a TV, no accedió a la web, es decir, el estudiante está totalmente desconectado, ese es un riesgo. Y creo que entonces, en el trabajo colegiado, junto con los directivos, tendríamos que identificar quiénes son esos estudiantes, para que a través de canales comunitarios podamos comunicarnos con ellos y de repente hacerles llegar los cuadernos de trabajo. Y si ya les llegó los cuadernos de trabajo, brindarles orientaciones para que puedan trabajar algo de esos cuadernos de trabajo. Pero no podemos dejarlos desconectados. Y no podemos, pues, brindar retroalimentación, como dice acá la colega. No podemos, ya les dije. Si no somos parte del proceso de la enseñanza, brindando orientación o acompañamiento, si no somos parte de ese proceso, si no recibimos la evidencia, no hay retroalimentación. No puede haber. Lo que puede haber es tutoría, otras cosas, orientaciones, pero no hay retroalimentación. ¿Ya? Bien, Rosana me dice, hago una retro descriptiva o reflexiva. Pero ¿qué hacer si el estudiante no hace nuevamente su trabajo? Es que nos estamos preocupando, maestra,
porque la retro tiene que hacer nuevamente un producto nuevo. Maestra, por ahora yo estaría muy contento si logro la reflexión en mi estudiante. Y esa retro descriptiva, si la haces, como decía una de las colegas, no recuerdo cuál es el nombre de una de las colegas, como decía Silvia, creo, ¿ya? No, Jacqueline, ¿ya? Si esa retrodescriptiva se hace con criterios de evaluación claros, como lo decía Jacqueline, entonces ya es valioso que llegue. Si el estudiante no devuelve con una nueva actividad, no lo estresemos, no nos preocupemos. Tenemos que preocuparnos porque reciba nuestra retro, porque reflexione con lo que le estamos diciendo, porque identifique lo que está logrando, porque identifique los avances que tiene, porque identifique cómo puede mejorar. Eso tenemos que lograr con la retro, no necesariamente que me devuelva el trabajo, porque de repente lo estreso más. Por ahora lleguemos al nivel de reflexión y la retro descriptiva formativa me ayuda muchísimo, ¿ya? Bueno, voy a responder a 2 o 3 preguntas más, ¿ya? ¿Cómo retroalimentar a los niños en la zona rural? Maestro, yo si algo puedo decirles es que conozco todo el Perú, conozco también Tacna. He estado en Tacna, les decía justamente, recordar, hace 19 años estuve en Tacna. Un día como hoy, un poquito antes, claro, pero un día como hoy, en el terremoto del sur, estuve trabajando en el Francisco Antonio de Sela y ahí se produjo el terremoto. Yo estaba en el auditorio, que hoy ya no existe, y desde ahí salimos con los colegas y con las colegas en ese momento de las áreas de filosofía y historia del Perú en el siglo XX, en ese momento, ¿no? En el plan piloto de bachillerato peruano, y salimos hacia afuera, hacia el patio, y sufrimos todo el terremoto. Y conozco la zona rural, conozco el país completo, de Tumbes a Tacna. He visitado en la sierra, he vivido en la sierra, he enseñado en la sierra. Y tenemos que buscar canales comunitarios. Esos niños y esas niñas necesitan mucho más de nosotros todavía, porque ellos tienen menos acceso a la información y a la tecnología. Y entonces en el ámbito rural la retroalimentación no es distinta. Lo que pasa es que el medio, el canal por el cual yo realizo la retroalimentación de repente va a ser escrita y lo voy a hacer llegar a cada niño. Ahora, ¿puedo hacer retroalimentación grupal? Sí, puedo hacer retroalimentación grupal. ¿Y cómo lo realizo? A través de aquello que es recurrente. Reviso qué está logrando el estudiante, qué avances tiene de manera recurrente todo mi grupo de estudiantes. Pero también reviso recurrentemente dónde está fallando, cuáles son sus errores recurrentes de toda mi aula, y le puedo brindar retroalimentación colectiva. Pero no puedo quedarme solo en la retroalimentación grupal. En algunos momentos tengo que brindarle una retroalimentación individual también sobre su nivel de desarrollo respecto a la competencia, ayudándome del estándar. Entonces, hay diversos niveles en los cuales se da. ¿Cuál es el proceso de recojo de evidencias en la educación a distancia? Eso ya lo habíamos dicho, maestros, ¿no? La periodicidad ustedes lo determinan según el avance que ellos van teniendo. Tampoco tratemos, si somos de primaria, todos los días recoger evidencias. Me imagino que debe ser cansado y agotador, tanto para el padre como para ustedes. Pero si lo están haciendo muy bien, yo no digo que eso sea viable, no. Pero en algún momento, una evidencia determinada necesita que se le brinde retroalimentación, pero una retroalimentación descriptiva del logro integral en el marco de esa competencia. ¿Y cómo hacer retroalimentación a estudiantes que se conectan por medios radiales? Por eso yo les decía, cuando se les hablaba de sin conectividad, ustedes tienen que mapear a través de esas guías que yo les decía, la guía de orientación y la programación semanal por competencias, tienen que mapear cuál es el desarrollo de las actividades. Y ustedes tienen ahí los podcasts donde pueden escuchar, si no han escuchado en el momento dado la transmisión en radio, ustedes pueden escuchar en cualquier momento la transmisión de radio y ver qué se le pidió al estudiante, cuál fue el reto, qué actividad tenía que hacer. Y en determinados momentos recoger esas evidencias y brindarle retroalimentación.
Sé, colegas, que no he podido responder a todas sus consultas. Les pido mil disculpas por eso, el tiempo siempre nos va agotando, pero no quiero terminar sin concluir algunos aspectos, ¿no? Algunas conclusiones que son necesarias del trabajo del día de hoy. Uno, desde el enfoque formativo, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de progreso de las competencias de cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje, haciendo adecuaciones en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes pueden adecuar alguna de las actividades de la estrategia Aprendo en Casa. No significa hacer una nueva o plantearle más tareas de las que ya tienen, no, sino la adecuo con un propósito, con un fin concreto. 2. La retroalimentación es parte fundamental en la evaluación formativa. Y ya lo dijimos, consiste en la devolución de información. ¿Cómo devuelvo la información que me ha dado el estudiante? En la cual describo sus logros, sus avances, sus oportunidades de mejora en relación a los criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación tienen que ser claros. No se trata de evaluar el objeto, lo que tiene el estudiante, no. Este objeto no, sino lo que está logrando respecto a la competencia. Y eso me está ayudando mucho el estándar de aprendizaje. Tengo que ayudar al estudiante a través de la retroalimentación a comprender cómo está aprendiendo, a valorar sus procesos de aprendizaje, a reconocer sus resultados, sus logros, a autorregularse. En este escenario, en este nuevo escenario de aprendizaje, el estudiante y también nosotros tenemos que aprender a autorregularnos. Y eso nos va a orientar pues hacia la autonomía del aprendizaje, colegas. 3. El recojo y análisis de evidencia nos permite tener acceso a la información valiosa para realizar retroalimentación, oportuna, apropiada y precisa, sabiendo qué logró, qué ha avanzado y qué le falta por mejorar. Pero no nos confundamos, la retroalimentación no solo es al final, se da en todo el proceso del aprendizaje del estudiante. Y 4, es importante realizar una retroalimentación formativa, elaborando un comentario en el que se describe lo que el estudiante aprendió. No se olviden de eso, colegas. Retroalimentación formativa. Describan los logros, díganle andamiaje, hagan que el estudiante pueda generar procesos de reflexión metacognitiva